Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Abra por favor la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo número 6 y el versículo número 29. Lucas capítulo número 6 y el versículo número 29. Y entonces allí encontramos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, dice la palabra del Señor. Versículo número 30 nos dice la escritura: a cualquiera que te pida, ¿qué tenemos que hacer? Dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Dejémoslo hasta ahí un momentico. Hoy vamos a estar estudiando lo que es estas actitudes nuestras frente a personas que como que no están siendo muy justas o muy correctas con nosotros, ¿cierto? Porque al contrario nos está diciendo que nos hieren, pero ¿cuál es nuestra actitud frente a aquella persona que constantemente nos hiere? La persona que nos quita algo, la persona que nos pide algo. Y entonces son cosas como que ninguno nos está trayendo beneficios, sino que al contrario nos están hiriendo, nos están quitando y tras del hecho nos están pidiendo. Son personas que no están trayendo mucho provecho o mucho beneficio a nuestras vidas, pero el cristiano debe tener allí una conducta frente a ese tipo de personas, que yo creo que todas esas personas nos rodean tanto a usted como a mí. Tenemos algunas personas, bien sea dentro de la misma familia, sea fuera de la familia, sea en el trabajo, sea donde sea, pero hay personas que tienen este perfil. Hoy, por hoy, no solamente hoy, sino a lo largo de todas las épocas, hemos vivido en tiempos en donde la gente siempre busca la venganza, ¿verdad que sí? La gente siempre busca la venganza. Más bien veíamos en noticieros algo que aconteció por allá, creo que, no sé si fue en Cúcuta o yo no sé en qué parte, algo con un incidente con un agente de tránsito que por allá tiró un cono y hizo matar provocó una muerte de un motociclista. Y entonces, ¿qué hizo el gremio de motociclistas? Quemó todo, fueron y tiraron piedras a tránsito, fueron y rompieron carros de allá de tránsito. Tomaron básicamente venganza. Hoy el corazón de las personas está inclinado a eso. Toda la cantidad de protestas que pueden llegar a acontecer, por lo general, esos jóvenes que cogen y rompen los buses, rompen los vidrios de los locales, dañan las fachadas de los locales, dañan un poco de cosas. ¿Por qué es? Por venganza, queriendo vengarse tomar venganza del Estado. Una persona que llega a tomar un ladrón y van y le pegan entre varios. Venganza por mano propia. Y el corazón del ser humano no es un corazón que esté dispuesto a ceder. El corazón del ser humano no es un corazón que esté dispuesto a poner la otra mejilla. El corazón del ser humano no está dispuesto a eso. El corazón del ser humano está inclinado es hacia la venganza. Es que tú me hiciste y ojo por ojo y diente por diente. Entonces eso es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es como aquella mujer que lo hablábamos de hecho hace 8 días, que hace 8 días está prédica en palma con la de hace 8 días. Y el corazón del ser humano es como aquella mujer que el marido le es infiel y la mujer después entonces está diciendo: pero aquí tiene que volver arrastrado a la casa a pedirme perdón y lo he de ver. Dicen, pues por lo general mujeres, lo he oído de muchas mujeres hablando de esa forma: lo he de ver llegando aquí arrastrado pidiendo perdón porque se fue con otra, pero aquí tendrá que venir arrepentido y arrastrado. No todas las mujeres son así, pero muchas sí. Yo sé que yo creo que usted conoce a más de una mujer que tiene ese tipo de respuestas cuando hablan de un matrimonio que ha fracasado, de un hogar que ha fracasado, porque en su corazón hay una sed de venganza. La persona me hizo daño, pero yo voy a ver cómo la vida le hará pagar todo lo que me ha hecho. Entonces esa sed de venganza, aunque muchas veces nosotros no la tomemos por mano propia, uno sí espera que le pase a la otra persona.
Dentro de nuestro corazón sí está ahí como que lo tendré que ver, tendré que ir pasando por una avenida y verlo por allá aplastado por un bus. Estoy exagerando, pero hay gente que tiene en su corazón eso. Yo no voy a manejar el bus, pero Dios mío, que le pase un bus por encima. Lástima que el ferrocarril no funciona, sino allá el ferrocarril, que lo debe ver algún día por allá. Y esa sed de venganza está en nuestros corazones muchas veces. La sed de que le vaya mal a aquellos que nos han hecho mal a nosotros. Pero eso está muy lejos de lo que nos enseña el Señor Jesucristo a nosotros. Eso está muy lejos. Incluso esas cosas se pueden suscitar dentro de una misma familia. Hay hijos que esperan que a los papás les vaya mal. Hay hijos que están esperando que los papás les vaya mal. O hay padres que están esperando que le vaya mal a sus hijos. Es la realidad. Esposos que están esperando que le vaya mal a la esposa. Pero miren entonces esa sed de venganza dentro de la misma casa. Esa sed de desquitarse aún dentro del mismo hogar, cuando en la misma familia debe de haber es amor. En la misma familia lo que tiene que haber es esa entrega, es esa comunión, es esa paz. En la familia no tiene que haber venganza. En la familia no tiene que haber ese odio. En la familia no tiene que haber un fresquito cuando a algún familiar le va mal. Dentro de la familia alguien por ahí consiguió algo, emprendió, le fue bien económicamente y empieza a despertar envidias. No, eso no tiene que estar dentro de las familias. Las familias no fueron diseñadas para eso. Pero el corazón del ser humano sí se inclina hacia todo ese tipo de cosas. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, que el que te hiera en una mejilla, ¿qué debemos de hacer nosotros con esas heridas? Así no sean heridas propiamente o literalmente de herirnos en la mejilla. Podrían hablarse entonces de heridas de una palabra, porque la palabra de Dios en Proverbios nos dicen que hay frases o hay palabras que son como espada, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿a cuántos nos han dolido a veces más las palabras que los golpes? ¿Cierto? Yo a veces he preferido que me peguen un golpe y no que me hagan o me digan alguna cosa, porque las palabras son más hirientes que los mismos golpes. Un golpecito, uno va y se soba, se pone un hielito, acetaminofén y ya, lo que sea, de medicamento, de algún analgésico, pero vaya y colóquele un acetaminofén al corazón. ¿Cierto que como que no funciona el acetaminofén para el corazón? Estoy hablando de las heridas emocionales. ¿Cierto que no funciona por allá un ibuprofeno, ni un naproxeno, así sean 3 naproxenos que se tome de 500 miligramos, 1500 miligramos? No funciona para las heridas. Una palabra que se diga con ira, con furia, para eso no hay remedio. Vaya y saque una consulta al doctor. Mire, es que me está doliendo el corazón porque me dijeron eso. A lo mucho lo mandan al psicólogo, pero el psicólogo no puede curar esa herida. El psicólogo tratará de mediar allí, diciéndole piensen esto, piensen aquello, no se mate la cabeza con ese asunto, pero no trae una sanidad. No trae una sanidad a ese corazón. Entonces hay heridas como las palabras, hay heridas como el abandono. Eso no es un golpe en la mejilla, pero duele. Cuando una persona se va, cuando papá se fue de la casa, cuando ese esposo se fue de la casa, cuando un hijo se fue peleando con papá o mamá y se fue de la casa. ¿Será que esas cosas no duelen? Claro que duele, y eso también cuenta como una herida. Eso también cuenta como una cachetada en la mejilla, porque son heridas. A la larga son heridas, a la larga son heridas, son traiciones, son cosas, son golpes que la gente nos está dando, son golpes que otras personas nos están ocasionando, son daños que otra gente nos está generando. Cuando uno tiene que enfrentarse a la traición de una persona, entonces uno depositó su confianza sobre alguien y ese alguien terminó por allá difamando de uno o de usted. Y entonces, ¿será que eso no duele? ¿La traición dolerá o no dolerá? Duele y duele mucho. Duele y duele mucho la traición. Entonces eso también es que nos peguen en la mejilla, porque no es físicamente, vuelvo y se lo repito, mejor es que le pegan a uno una mejilla que uno ahí se soba y ya. Pero eso son heridas que la gente nos ocasiona allí constantemente, que nos roban, dimos un dinero, nos robaron, o ni siquiera dimos nada, pero aún así nos robaron a escondidas, nos hicieron, nos deshicieron, hablaron mal de nosotros sin causa, nos metieron en un chisme. Todas esas cosas nos duelen a nosotros, porque somos personas, y todo eso cuenta como las heridas de que nos pegan en la
mejilla. Ahora, dice aquí la palabra del Señor que al que nos hieran una mejilla, esa persona que te ha herido a ti, yo creo que han sido muchas las personas que nos han herido. Podríamos llegar a sacar una lista, uy, a mí me hirió fulano, me hirió sultano, me hirió mengano, y podría haber una lista de 10, 15, 20, 30 personas, o de pronto habrá alguien que me diga, no, yo solamente puedo contar una persona que me ha ido bien en la vida, pero podría ser numerosa esa lista de gente que haya herido tu vida. Y entonces la Biblia dice, tú lo que debes de hacer es presentarle también la otra mejilla. Qué difícil esa actitud, ¿verdad? Qué difícil es eso, porque presentarle la otra mejilla es decir, estoy preparado para la siguiente herida. Presentarle la otra mejilla es decirle, listo, ya me traicionaste una vez, estoy dispuesto y estoy listo para que me traiciones una segunda vez. Por lo general yo creo que ninguno en un juicio cabal y humano, no espiritual sino humano, haríamos eso, porque uno diría, no, yo no voy a hacer eso, me la aguanto una, 2 veces no me la aguanto. Y otras personas, ¿qué dicen las personas? Me la hizo una, me la hizo dos, a la tercera ya, no más. Entonces como que limitamos allí. La Biblia nos dice cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros opresores, 70 veces 7, no dice que 3 veces. Entonces ese número 3 como que salió fue del corazón del hombre. Me hizo una, me hizo 2, 3, ya no más. A la tercera ya no me aguanto más, a la tercera ya perdió conmigo. Pero ese tipo de cosas salen desde el corazón del ser humano, porque la Biblia está diciendo, póngale la otra mejilla. Gente que dice, pastor, manso pero no menso, y entonces ese manso pero no menso nos lleva a nosotros a tener esa excusa o ese pretexto de no, yo no voy a ser menso y yo aquí no me voy a dejar. Y por supuesto, el mensaje del día de hoy, yo quiero que usted me entienda de que no es ser personas que nos dejemos pisotear, no es ser personas que nos dejemos acabar o trillar, no es eso. Quiero que vayamos a Lucas. No vaya a perder porque hoy vamos a estar en este pasaje, pero vayamos a Lucas 22:36. Lucas 22:36, porque de hecho el Señor Jesús no mandó a que nos dejáramos así como así. Es decir, que en la Biblia existe la defensa propia. Pero ya le voy a explicar entonces en qué consiste todo esto. Lucas 22:36 nos dice la palabra del Señor. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y el que tiene una alforja, pues también dice, y el que no tiene espada, ¿qué tiene que hacer el que no tiene espada? Venda su capa y cómprese una espada, porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos, cómprese una espada. ¿Por qué? Porque es que ellos estaban viviendo en un tiempo donde el imperio romano los oprimía, donde sus vidas peligraban literalmente, y el Señor Jesús mandó de hecho a que sus discípulos tomasen una espada como tal, para defenderse en el evento de cualquier cosa. Pero un momentico, barajémosla suave, porque entonces en el arresto del Señor Jesús, Pedro sacó la espada, y Jesús le dijo, no, guarde esa espada. ¿Pero por qué? Porque es que era necesario que el Hijo de Dios fuese entregado en esa noche y diera su vida. Entonces estaba contrariando la voluntad de Dios. Pero eso ya era algo puntual, específico. Era algo normal y natural. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia no está en contra de la defensa propia. La Biblia no está en contra de que entonces viene una persona y usted ve que están violando a un hijo suyo, una hija suya, y usted se queda mirando. No, venga, ya le saco el otro hijo para que también lo viole. Entonces así es poner la otra mejilla, sacar al otro hijo, la otra hija, para que también abusen sexualmente de ese niño. No, obviamente que Dios va a avalar y aprobar una defensa propia en muchos casos. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que usted y yo no podemos tener un carácter de contienda, de pelea, de pleito. Que me miraron mal y entonces ya de una vez formemos aquí el pleito. Es que me dijeron tal por cual y entonces yo le digo triple tal por cual. No, ese tipo de carácter es donde la Biblia nos está diciendo, venga, ponga la otra mejilla. Es que me traicionó, pero lo verá que un clavo saca al otro clavo. No es necesario. No es necesario, porque ahí no me estoy defendiendo, me estoy vengando. No me estoy defendiendo, me estoy vengando. Entonces hay una gran diferencia entre defenderme a
vengarme, a sacarme la espinita del corazón, a tener ese fresquito porque me desquité, porque no me dejé, porque no me la dejé montar, porque entonces vea cómo la situación va a cambiar, el enfoque va a cambiar. Una cosa es que te van a atracar y tú reaccionaste y no, venga, ¿cuál que me van a atracar? Y pudiste tomar acciones y te defendiste, muy bien. Pero otra cosa muy diferente es de que, me robó, pero lo verá que se descuide, yo también le voy a robar. Nota cómo entonces va a cambiar el enfoque, porque una cosa es vengarme y otra cosa es defenderme. La Biblia, de hecho, nos manda a las autoridades a establecer ese tipo de militares, policías, armados dentro de una nación, y no está mal, porque la misma Biblia lo avala. La misma Biblia avala todo ese tipo de cosas. ¿Y para qué está la policía y el ejército o la fuerza militar? Para defender a un pueblo, para defender a una nación. Que no lo hacen, algunos, la mayoría es otro cuento, pero en realidad están para defender a un pueblo, o han sido diseñados para eso. Que no lo hacen, que hay corrupción y muchas cosas, pero para eso es que está la policía, para defender a la comunidad. Para eso está la policía, para defenderlos de los delincuentes. Para eso está el ejército. Los ejércitos están para defender a una nación de incluso ataques de otra nación. En realidad ese es el propósito, si no, no hay razón de que hayan policías y demás. Pero Dios no está en contra de esas cosas. Dios establece la defensa propia. Si nosotros vamos por allá a la ley de Moisés, se nos habla acerca de las personas. Permítame un momentico, por acá tengo el versículo. Se nos habla de aquellas personas que, ya lo vamos a leer, denme un momentico que no lo tengo memorizado. En Éxodo 22, vamos a Éxodo 22. Tenía anotado, no lo tenía memorizado. Entonces, Éxodo 22, dice la palabra de Dios. Éxodo 22, dice ahí el versículo número 1. Dentro de la ley de Moisés, cuando alguno hurtare, robare un buey o una oveja y lo degolle o lo venda por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces mire que dentro de la misma ley de Moisés, de Dios mismo, estaba de que si acogían a un ladrón, ese ladrón tenía que reponer lo que se había robado, ¿verdad? Restituir lo que se había robado, y de hecho con ciertos intereses. Dice el versículo número 2: si el ladrón fuere hallado forzando una casa, ya tratando de abrir, metiendo las llaves, etcétera, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Qué fue eso? Defensa personal. Se están metiendo a la casa y la persona actuó porque se estaban metiendo a robar, y la Biblia dice, lo hirió de tal manera que lo mató. No es culpable de muerte, pero es muy diferente a hacerle cacería a alguien, mandar un sicario, pagarle la moto. Son frases por allí, ¿verdad? Como que se relacionan a esos términos. Pero si fue en defensa personal, dice la Biblia, no será culpable de muerte. Versículo 3: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo, es decir, culpable de un homicidio. Es decir, de día. De día. ¿Qué tiene diferencia el día de la noche, o de haber sido así como tan espontánea ese ataque? Pues que de día la persona tuvo la oportunidad de planear, de pensar. De día es cuando las obras están al descubierto, cuando no es de noche, que de pronto fue algo así como es que yo tiré un golpe y no estaba oscuro, no miré, no lo pensé, no fue la intención, estaba oscuro, yo simplemente lancé un golpe y preciso le cayó mal ese golpe y lo mató. Fue algo más sin intención. Pero ya de día, ya la persona lo verá, ya sé dónde pegarle para que se muera. Ya eso va con malicia, eso ya va con esa malicia, esa sevicia. Entonces, aquí me deshago de esta persona, espero lo verá. Entonces dice ahí, ese será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Pero entonces notemos aquí, esos dos versículos nos hablan de una muerte que fue pues por defensa propia y no es culpable, y otra muerte que entonces fue ya planeada, maquinada y demás,
sevicia o sedicia, correcto, y entonces esa sí es culpable, esa sí es culpable. Entonces la actitud con la cual la persona se comporte es lo que va a demarcar si hay pecado o no hay pecado en la vida. Porque entonces ahí ese término de manso pero no menso no está tampoco tan apartado de la palabra de Dios, porque sí la Biblia avala la defensa, pero no la maquinación del desquite, de hacer mal o el tomar venganza. No está hablando de tomar venganza ni nada de esas cosas. Entonces, si algún familiar te ha hecho algo, ¿qué tenemos que hacer? Poner la otra mejilla, estar dispuesto para que nos vuelva a hacer otra herida. Pero cuando de pronto tú reaccionaste por defensa propia o algo así, pues bueno, ya ahí sí ya no fue pecado. Ya no fue pecado. Note cómo ser cristiano es tan difícil, ¿verdad? Note cómo ser cristiano, ahí entendemos cuando la Biblia dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Porque aún el Señor Jesús mismo nos dio ejemplo muchas veces de cuando lo herían, lo abofeteaban, lo escupían. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? No, el Señor Jesús se quedó callado. El Señor Jesús allí se mantuvo allí con su boca callada. Dice la palabra del Señor que fue a la cruz y no abrió su boca, Entonces mostró una actitud de humildad, de mansedumbre. El Señor Jesús hubiera podido hacer descender fuego del cielo y consumirlos a todos, ¿verdad? De hecho lo dice la palabra del Señor, pero Él no lo hizo. Él no tomó venganza, Él no mandó las legiones de los ángeles allí a tomar represalias en contra de aquellos que lo estaban oprimiendo. No tomó allí esas acciones. ¿Qué estábamos viendo hace 8 días? Hace 8 días vimos algo, no vamos a repetir la prédica, pero es el enlace de la de hoy. Y hace 8 días vimos Mateo 10:35, y quiero que vayamos un momento a ese texto para enlazarlo con lo que hoy estamos viendo. Mateo capítulo número 10 y versículo número 35. Dice la palabra del Señor que Jesús ha venido a traer disensión. ¿Ha venido a traer qué? Disensión. Alguno dijo por ahí bendición. No es bendición, es disensión. Bendición también, pero dice aquí la palabra del Señor: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Versículo 37: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hace 8 días hablábamos cómo Jesús ha venido a poner en problemas los hogares. Pero ese tipo de problemas entonces no son los problemas por el papel higiénico, no son los problemas por el menú del almuerzo, no son los problemas de qué canal de televisión poner o qué película ir a ver. No, esos problemas, ¿sabe cuándo se suscitan? Lo hablábamos de pronto para quienes vinieron, porque no prediqué lo mismo hace 8 días en los 2 servicios, pero para quienes de pronto no estuvieron o quienes sí estuvieron, bueno, igual. Esos problemas se suscitan cuando hay un cristiano que separan la raya. Y entonces ese cristiano dice, por ejemplo, ese padre le dice al hijo: aquí a mi casa usted no me va a venir a fornicar, respete la casa, se me va de la casa, o aquí la casa no es un motel y me la respeta. ¿Qué cree que va a hacer ese hijo? ¿Será que le gusta mucho esa respuesta? ¿Será que se pone muy alegre con esa respuesta? No, de una vez: pero mamá, pero papá, bueno, si es que contesta, y si no contesta nada, igual en su corazón no le va a gustar, y lo va a pensar: mi mamá, mi papá, etcétera. Sí que molestan, sí que no me dejan hacer las cosas, yo ya tengo cédula, yo ya soy mayor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le quiero decir con eso? Dice la palabra del Señor, de hecho también lo leíamos hace 8 días: 5 de una casa estarán divididos, 3 contra 2. Habrán 5 en una casa y habrá división entre ellos. 2 estarán contra 3 o 3 contra 2, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo son esas divisiones? Cuando eso pasa. Cuando hay cristianos que se paran firmes a decir: mi casa la respeta, aquí no hay pecado. No, aquí no me van a tomar. Si van a tomar, yo no sé por dónde vayan a tomar, y yo no sé, hasta pasen el guayabo por allá lejos, y aquí vienen ese en sano juicio, y los invito si quieren una gaseosa, un jugo. Eso se levanta contienda, eso se va a levantar problema. No, aquí en el equipo de sonido no me ponga música secular, no me va a poner música por allá que no edifica, etcétera. Va a generar contienda.
va a haber problema. Dígale a su familia que no es creyente, bueno, vengan a ver todos, vamos a hacer un devocional. Y lo verá que más de uno se va a incomodar. Más de uno va a empezar a decir, no, ay, no, a mí me respeta mi religión, usted siga con lo suyo. Si a usted le gusta leer la Biblia, lea la Biblia a usted, pero a mí no me gustan esas cosas, a mí respéteme que yo soy de tal creencia, etcétera, cualquiera que fuera. Entonces se va a generar problemas, se va a generar contienda, se van a generar pleitos, ¿cierto que sí? Pero si usted le dice a la familia, no, vámonos a Piscilago, pues ¿qué contienda va a haber ahí? Ninguna, porque todos van a decir, no, vamos de paseo. No, vamos a hacer un asado. ¿Qué contienda va a haber ahí? Pues ninguna. Entonces, ¿cuándo es que se va a generar la contienda que nos dice Jesús que vino a poner? Cuando se mete el tema espiritual de por medio. Cuando se meten las cosas de Dios de por medio, ahí se va a generar contienda. Ahí se van a formar pleitos en los hogares. Ahí 3 van a estar divididos contra 2, como lo dice la palabra de Dios. Ahí el hijo va a estar contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra el hijo, la nuera contra el suegro, etcétera. Se va a formar allí un problema dentro de los hogares. ¿Por qué le estoy enlazando la prédica de hace 8 días con la de hoy? Porque cuando usted determina en su vida ser un cristiano genuino como el que le estoy diciendo que debemos de ser, muchos de sus familiares, ¿qué van a hacer? Lo van a ofender, lo van a maltratar. ¿Y qué nos toca hacer de acuerdo a la prédica de hoy? Poner la otra mejilla. Porque entonces eso no se trata de entonces, no, es que la Biblia dice que va a poner disensión en mi casa, entonces espere que ya me compré los guantes de boxeo y a ver cuántos son. La Biblia dijo que 3 contra 2. ¿Cuántos son conmigo? 2 o 3. ¿Y cuántos hay allá? 2 o 3. No, porque... Correcto, entonces no nos manda la palabra de Dios a pelear, nos manda yo sé que se va a formar una pelea en la casa, yo sé que cuando les diga que vamos a orar se va a formar un pleito, yo sé que cuando le diga a mi hijo que eso no lo puede hacer en mi casa, yo sé que hasta de pronto me contesta feo, pero Dios mío, aquí danos la sabiduría. Porque también tu palabra me está diciendo que no puedo pelear, pero no puedo ser un Elí, una alcahueta del pecado, no puedo ser, pero Dios mío, dame la sabiduría, porque aquí también tu palabra me está diciendo que tengo que poner la otra mejilla. Qué difícil, ¿verdad? Porque eso Dios nos está mandando como que vaya, prenda el fuego, prenda el fueguito y mirar cómo no se quema. Vaya a ver cómo se le dice, vaya... alborote el avispero y mira a ver cómo no sale picado. Vaya a ver. Entonces en esa posición un poquitico estamos nosotros como creyentes. Ir a alborotar avisperos en las casas, no solamente en la casa, en el trabajo, en el barrio, en muchas otras esferas de la sociedad. A ir a alborotar avisperos. ¿De qué manera? Espiritualmente, cuando confrontamos el pecado, pero también a estar dispuestos a recibir ofensas, estar dispuestos a recibir oprobio, estar dispuestos como los profetas. Porque los profetas iban y hacían eso, confrontaban el pecado, hablaban del pecado, exhortaban a la gente, pero también tenían que estar dispuestos a préndanlo, apedréenlo, traigan la cabeza de ese profeta aquí ahora mismo, mátenlo ahora mismo. Entonces tenían que estar dispuestos. Entonces no es muy lejos de lo que vivieron los profetas a lo que usted y yo tenemos que estar hoy dispuestos a vivir o a pasar en nuestras vidas. Entonces necesitamos allí pues estar como apercibidos de ello. Lucas capítulo número 3 nos dice la palabra de Dios, para dar un solo sustento adicional de esto. Dice la palabra del Señor, Lucas 3:14. Juan el Bautista predicando, llegan unos soldados y le preguntan estos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos pues para ser salvos? Y Juan el Bautista no les dijo: dejen las armas, dejen de ser soldados, sino que ¿qué fue lo que les dijo? No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, sino que contentados con vuestro salario. Este es como otro sustento más, o otro fundamento bíblico de que la Biblia no está en contra de los soldados o de esa profesión de armamento y demás. Juan no le dijo: no, es que usted está pecando porque tiene armas, usted está pecando porque es un soldado. No, él dijo: no extorsión, no haga extorsión, no calumnie a nadie, conténtese con su salario. Notemos cómo la defensa propia entonces está allí avalada pues por la palabra del Señor. Al apóstol Pablo le aconteció como en unas 5 ocasiones tal vez
que lo iban a matar, lo iban a asesinar. ¿Y él qué hizo? Hacer uso de la defensa propia. Pues no con golpes, sino que él se defendió con palabras. No, un momento, yo soy romano, a mí no me pueden arrestar porque yo soy un ciudadano romano. Entonces los que lo habían arrestado y la embarramos, porque a una persona romana no se le puede poner esposas, entonces le tenían que hacer un trato diferente. En otra ocasión el apóstol Pablo también dijo, no, un momento, yo soy romano, a mí me tienes que juzgar allá. Apeló a otra persona a que lo juzgara, no me acuerdo si fue al César o a quién, y apeló a que lo juzgaran en otro lado. Entonces el apóstol Pablo utilizó de la defensa en varias ocasiones. No fue una persona de que, me van a pegar, bueno, pégueme. Me va a matar, bueno, máteme. Que me va a hacer, bueno, hágame. Entonces notemos que debe de haber un equilibrio entre poner la otra mejilla, entre aguantar y entre ya dejarnos pisotear y por debajear y hacer de todo. Entonces sí existe la defensa. Lo que no debe existir en el cristiano es la venganza. Ni el desquite, ni nada. Bueno, traduce muy perfectamente esa palabra venganza a lo que le quiero decir. Sigamos leyendo lo que dice Lucas 6, versículo número 29. Lucas 6, 29 nos dice la palabra del Señor. Al que te hieran una mejilla, entonces preséntale también la otra. Ya lo vimos. Y al que te quite la capa, no le niegues la túnica. O dice ahí la Biblia, ni aun la túnica le niegues. Entonces la capa, en el contexto judío, era muy diferente la ropa a la que usted y yo tenemos. Yo creo que por mínimo que usted tendrá 2, 3 mudas de ropa. Y habrán personas que digan, yo tengo como 50 chaquetas en la casa, en el closet. Habrán personas, yo tengo 50 zapatos, mujeres, una para cada blusa, una para cada vestido. Yo tengo tantas cobijas, aunque aquí en Girardot no mucho, pero en Bogotá las personas pueden llegar a tener 5 cobijas, tienen la 4 tigres, tienen varias cobijas, 2 tendidos de sábanas, tienen bastante elementos pues para protegerse del frío, varios vestidos, varias camisetas, varias chaquetas, varios jeans, varios pantalones, ropa interior lo mismo, varios zapatos, etcétera. Hay una gran variedad de vestuario allí en el closet, y hay personas que les gusta tener mucho más. ¿Por qué le menciono esto? En el contexto bíblico no era así. En el contexto bíblico la gente a veces tenía una sola túnica y una sola capa, no más. No era tan fácil, no era tan asequible la ropa, no era tan asequible los vestidos, no eran tan asequibles. Entonces eran un elemento de valor que en la mayoría de los casos podía llegar una persona ahí, tomarla y no devolverla. De hecho, la capa que la persona podía tener allí, o sea, se vestían con una túnica y algunos se colocaban una capa, y esa capa hacía las veces de que cuando se acostaba de noche era su cobijita, la misma capa. Entonces si le quitaban la capa, imagínense, se quedaba sin cobija por la noche, se quedaba sin la 4 tigres, porque la capa que usaban era la 4 tigres, aunque la 4 tigres no es tan famosa aquí en Girardot por el calor que hace, pero se quedaban sin la cobija que utilizaban en el momento de dormir. Quiero que vayamos a Éxodo 22, 26 para que entendamos ese contexto. Éxodo 22, 26 dice la palabra de Dios que si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, ¿qué dice la Biblia? Se lo devolverás. Entonces, si tomares en prenda, es decir, tómele presto o le empeño mi capa, más bien le empeño mi capa y présteme ahí 20,000 pesos y más tarde se los traigo. La Biblia decía, tienes que devolverle la capa a la puesta del sol, es decir, al anochecer. No se va a quedar con la capa. ¿Por qué? ¿Y por qué era una ley? Por eso mismo, porque si la persona no le devolvía la capa al prójimo, lo dejaba sin abrigo por la noche, sin abrigo, sin cobija, lo dejaba sin esa protección por la noche. Y el helaje que hacía hacía en el contexto bíblico
Pues allá se está hablando de desierto y todo, pero en la noche pues hacía frío. Entonces la dejaba sin esa protección. Entonces, por ley, Dios se había encargado y había estipulado en las leyes que si se tomaba la túnica, la capa, se devolviera antes de que llegase la noche. Dice Deuteronomio 24:13, algo no muy diferente a esto. Deuteronomio capítulo número 24 y el versículo número 13 dice la palabra del Señor: sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda ¿qué? Dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Entonces una persona que le cogiera la capa a la otra, prácticamente estaba dejando a la otra sin protección, sin abrigo, sin cobija, sin allí propenso al frío y obviamente propenso a enfermar y a muchas cosas más. Volvamos a ir a Lucas, por favor, porque entendiendo ese principio, aquí la Biblia nos dice: al que te quite la capa, no le niegue la túnica. Entonces, entendiendo ese principio, porque usted dirá, bueno, si me quito una chaqueta, no se preocupe que en el closet tengo otras 3 y hasta son de marca o están sin estrenar. Entonces el contexto es muy diferente de lo que dice la Biblia al que usted y yo vivimos. Usted y yo vivimos en un panorama muy diferente. Le presté un vestido a una persona y no me lo devolvió. Ya que se quede con él, tengo otros. O me voy y me compro otro y ya. Así de fácil. Me compro otro vestido y punto. Pare de contar. Pero en el contexto bíblico no era así. La persona que se llevaba la capa lo estaba dejando desprotegido. Y la Biblia dice: venga, no le niegue ni siquiera la túnica, tome, llévese más. O sea, quedó peor de desprotegido. Quedó ahí, sí, mejor dicho, aguantando peor de frío. Quedó peor al descubierto. Quedó más vulnerable. Pero esa debe ser la actitud de nosotros. Uy, me quitó 1 millón de pesos. Uy, me quitó 2 millones de pesos. Me dejó sin para el mercado, me dejó sin para el arriendo. Bueno, ya que se le va a hacer, no voy a ponerme a pelear, no voy a ponerme allá a matarlo, a mandarle a los cobradores a que me recuperen ese dinero. ¿Me está entendiendo? De pronto esa desprotegido, no te van a dejar desprotegido a usted o a mí por quitarnos un pantalón, porque a lo mejor tengamos 3, 4 pantalones en la casa. De pronto no nos van a dejar desprotegidos por quitarnos una camiseta. Ya no es el contexto tuyo y mío, pero sí nos pueden dejar desprotegidos si de pronto nos quitan el salario, un sueldo y Dios mío, yo contaba con ese sueldo para pagar unas cuantas cosas. Ahora cómo voy a pagar la luz, ahora cómo voy a pagar el gas, ahora cómo hago para pagar el recibo del agua, ahora cómo voy a hacer para mercar. Ese contexto sí podría aplicar en nuestro día, en nuestro panorama, en nuestra cultura. Pero vea, me quitaron esto y ahora qué voy a hacer, ahora cómo voy a funcionar si me quitaron con lo que yo tenía. Me robaron la herramienta, me robaron la máquina con la que trabajo, me quitaron con lo que yo me defiendo. ¿Y ahora qué hago? La Biblia dice: no te pongas allá a pelear, no te pongas allá a discutir, antes déjalo que lleve. Pero vuelvo y se lo digo, Dios no nos está mandando a no defendernos, Dios no nos está mandando a que no exista una defensa, sino a no tener esa actitud de venganza, Dice la palabra del Señor, aquí volviendo a Lucas 6, ahora al versículo número 30. A cualquiera que te pida, ¿qué debemos de hacer? Dale. Y bueno, hasta ahí un momento, porque la otra es otra idea. A cualquiera que te pida, ¿qué? Dale. Ahora, volvemos al mismo contexto bíblico, porque aquí no está hablando de los vividores que piden y piden y piden porque no quieren trabajar y porque son vividores. No, en la Biblia Dios castiga la pereza. En la Biblia Dios castiga y ve como un pecado la pereza. El no trabajar es un pecado, la pereza es un pecado, la ociosidad es un pecado en la Biblia. Entonces la Biblia condena todos esos actos de ser un vividor, de ser un aprovechado. Entonces la Biblia está dando por sentado de que aquel que pide es porque realmente tiene una necesidad. El que pide realmente necesita. No es el vividor de la esquina que tiene como negocio poner 5 niños ahí y los alquila hasta alquilan niños. Eso pasa, alquilan niños para pedir limona, porque eso se vuelve un negociazo. No, el que realmente pide
es porque realmente lo pide, por lo menos en el contexto bíblico. Entonces la Biblia está diciendo, aquel que te pida, ¿qué debes de hacer? Dale, ayúdalo, ayuda a aquel que lo necesita, ayuda a la persona que lo está necesitando. Y si nos retrocedemos también a la prédica de hace 8 días, estábamos hablando de ir a darle un vaso de agua al enemigo. Porque hace 8 días estábamos hablando de los enemigos y que habían enemigos en la casa y fuera de la casa, pero la Biblia nos decía que teníamos que dar un vaso de agua al enemigo. Pero ese vaso de agua no es tan fácil como decir que ahí en la nevera hay agua fría. No, ese vaso de agua, ¿se acuerdan de Jesús cuando iba cansado y llegó al pozo de Samaria, y estaba la mujer samaritana? Y entonces le dijo, venga mujer, dame agua porque estoy cansado. ¿Y qué tenía que hacer la mujer? Lanzar allá el envase y saque el agua. Entonces requería un esfuerzo. Lo mismo lo estudiábamos hace 8 días con la futura esposa creo que se me volvió a olvidar, de Isaac o de Jacob, cuando la señal era de que cuando llegara el siervo allá, la mujer entonces sacara agua para el siervo y los camellos. Entonces requería un gran esfuerzo, muy bien, de Isaac, sacar esa agua. Requería esfuerzos. Entonces la Biblia nos está mandando a esforzarnos por dar. ¿Será que dar requiere esfuerzos o no? Sí, porque a veces es peor con la inflación que hay ahorita, peor con todo tan caro que está, y tener que uno de pronto dar. Y de pronto el pastor menciona la canasta de amor. ¿Será que no es un esfuerzo para muchos? Claro, porque los alimentos están caros. Claro, porque el mercado está caro, la canasta familiar está cara. Y muchos dirán, toca hacer un esfuerzo, o voy a hacer un esfuerzo adicional para traer algo a la canasta de amor. Es un simple ejemplo, porque ya se está haciendo un esfuerzo grande para llevar alimento a la casa, y eso también requiere otro esfuerzo. No hablemos de la canasta de amor, hablemos de un pobre. Entonces va y le da alimento a algún vecino porque lo necesita, una vecina que tiene 3 hijos, y va y le da un alimento. Eso requiere un esfuerzo, porque hoy por hoy todo está carísimo. Entonces requiere un esfuerzo. La Biblia está diciendo, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. No podemos malinterpretar eso como mucha gente dice, mis diezmos yo los doy en mercado. ¿Sabe por qué no? Porque Jesús un día dijo, cuando llegó una mujer y estaba derramando perfume sobre los pies de él, y lo estaba ungiendo y demás, ¿que se acuerda qué fue lo que dijeron los apóstoles? ¡Qué desperdicio! Eso se hubiera podido vender y dárselo ¿a quiénes? A los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Entonces note que Jesús hizo una diferencia. Yo soy uno y los pobres son otros. El que le da al pobre, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Y de hecho Proverbios dice que el que le da al pobre le presta a Dios, Dios lo bendecirá. Pero no podemos decir que porque le damos al pobre entonces ya le estamos dando a Dios. No, una cosa es darle al pobre y otra cosa es darle a Dios. Son cosas bien diferentes. Una cosa es darle al pobre un mercado y otra cosa es darle a Dios. Jesús hizo esa distinción. O si no, Jesús hubiese dicho lo mismo. Oiga, sí, vendan este perfume, se lo dan a los pobres y es como si me lo estuviesen dando a mí. Jesús dijo, no, a los pobres los tienen allá y siempre los van a tener, pero a mí, yo soy otro cuento. Yo soy aparte, a mí no me van a tener por siempre. Una cosa es a Dios, otra cosa es a los pobres. Entonces la Biblia nos está hablando aquí, en este caso, de los necesitados, de aquellas personas pobres, y dice, si alguien te pide, dale lo que pues necesite. Dice, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y esa de pronto es una de las cosas más difíciles dentro de todo lo que hoy hemos estado estudiando, porque la personita va a decir, pero es que es mío, pero es que cómo no me lo va a pedir si es que es mío, pero es que yo le presté, yo no le regalé, yo le presté, eso es mío, pero es que mire que cogió mi billetera o me cogió no sé qué cosa, es mío. Porque por lo general cada uno de nosotros vamos a pelear por lo de cada uno, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a pelear por lo de cada uno. Entonces vuelvo al mismo punto que estábamos hablando ahorita. Debe de haber un equilibrio en la defensa personal. Obviamente defiende, obviamente protege lo que es tuyo, cuida lo que es tuyo, defiende lo que es tuyo. Por eso también la Biblia nos advierte y nos está diciendo que no nos metamos por allá de fiadores, ¿verdad? Porque la persona que se mete de fiador por allá termina metido en problemas, porque fío es un nombre y demás, termina por allá metido
comprometido en una deuda. Pero la Biblia sí nos dice, pues si ya alguien definitivamente lo tomó y eso, no podemos ir allá a pelear, allá con un revólver, bueno, me devuelve lo que es mío o lo mato. No, ya nos toca tener actitudes correctas en la vida cristiana. Nos toca tener actitudes correctas en nuestra vida cristiana. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahorita en el segundo culto avanzo con otros puntos más, pero quiero que lo oremos a Dios por lo que hemos estado estudiando en estos minutos. Así que le invito a que por favor se ponga de pie, de rodillas o en una actitud reverente para orarle al Señor en esta hora. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a no vengarnos. Básicamente la prédica de hoy tiene ese tinte, que no exista la venganza en nuestras vidas. No nos está diciendo que nos dejemos por allá pues ultrajar y aplastar. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.